la explosión va a pasar. Lo que estaba no va a estar más. Se va a destruir totalmente. Porque Jesús no dijo, yo vine para intentar deshacer las obras del diablo. Jesús no dijo que Él vino para aconsejar a las tinieblas. La Biblia es clara, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, para destruir, para romper, para que no haya más las obras del diablo. Y ese mismo poder Jesús lo transfirió a los discípulos, a la iglesia. Es que la iglesia no está formada por todo el que viene, la iglesia está formada solo por discípulos. Y esa es una iglesia de poder. Esa es una iglesia de reino. Es una iglesia de poder. Y es una iglesia de gloria. Porque el Espíritu del Hijo está en ellos. Y si el Hijo vino a deshacer las obras del diablo, los que tenemos el Espíritu del Hijo, también deshacemos obras del diablo. Pero Jesús la activó. Jesús lo despertó. Pero una vez que lo despertó, estuvo con ellos hasta el final de sus días. Así que usted no se coma el cuento de que la iglesia, el poder y la iglesia ya pasó. No se coma el cuento de los no milagros, las no profecías, las no sanidades. Eso es para los que están muertos en la religión. Pero los que tenemos el Espíritu del Hijo, sabemos algo, que la historia continúa, que la historia continúa. Después de más de 2020 años, la iglesia sigue actuando en poder. Aleluya. Aleluya, puede tomar su lugar. A mi juego me llamaron. Cuando se trata de poder, a mi juego me llamaron. Yo de que nací en Cristo me apasioné por lo que es poder de Dios. Desde siempre. Entendiendo y no entendiendo, yo siempre amé ver el poder de Dios. Siempre lo amé y del amor pasé al deseo de tenerlo. Porque diga conmigo, antes de tener algo de Dios, debo amarlo. Si uno pregunta a la gente qué quiere tener de Dios, la gente te responde de todo lo que Dios tenga. Y eso es muy genérico. Pero lo que realmente vas a tener de Dios es aquello que amás de Dios. Porque antes de tenerlo viene la atracción. Viene ese deseo, ese cautivar de lo que Dios puede hacer. Y eso te lleva a que lo puedas tomar. Si no, no va a pasar. Si no, no puede pasar. Dios se mueve en esa ley. Dios lo puede transferir, el poder se transfiere. Se imparte, pero tiene que haber amor. Hay gente que no está interesada en sanar a nadie, entonces no le puedo orar para que el poder le transfiera porque no tiene sentido. Hay gente que no está interesada en liberar a nadie, no está interesada en manifestar el poder de Dios a nadie ni en ningún lugar. Entonces no tiene sentido orar para que el poder se le despierte y active. Solamente se activan aquellos que se sienten atraídos y dicen, yo quiero ser un testigo de la resurrección de Cristo.
Esperaba amenes, se ve que nadie quiere. Yo desde el primer momento me sentía atraído y miraba videos de sanidades, expulsión de demonios, de milagros, y siempre amé eso y me atraía, hasta el día de hoy me atrae. Así como los chicos tienen sus dibujos, sus cosas que les gusta ver, yo me la paso viendo videos de milagros, de sanidad, de expulsión de demonios. Todo lo que es el poder de Dios a mí me atrae y lo veo. Y es mi hobby, ver esos videos y pedirle a Dios que me dé esa unción. Es que hay cosas que no vamos a recibir si no tenemos el deseo de recibir. Yo soy un apasionado del poder y cada vez que puedo ministrar poder, ministro poder. Hay veces que Dios no me deja, solamente es enseñanza. Pero cada vez que puedo, tengo luz verde de Dios, a mi juego me llamaron. Y muchos de ustedes han sido testigos de ese poder. Muchos de ustedes se han sanado, Dios los ha liberado, Dios le ha dado palabra específica, certera. Dios ha hecho milagros, Dios ha revertido diagnósticos, ha hecho muchas cosas. Ahora, después de esa experiencia, ¿no te tocó el corazón para decir, yo quiero hacer lo mismo por otros? Yo sé lo que es estar padeciendo esto, yo sé lo que es estar bajo la incertidumbre de este momento. ¿No te tocó el corazón de decir, yo quiero hacer lo mismo que hicieron por mí, por otros? Y yo creo que ahí está la diferencia entre el espíritu del Hijo de Dios en el corazón de alguien y alguien que solamente es un receptor de milagro y nada más, y ya nada más pasa en su vida. Porque en la Biblia vemos mucha gente que fue sanada por Jesús, pero no se volvieron discípulos de Él. Fueron agradecidos, sí, dieron gracias a Jesús, pero no se cuenta más nada que hicieron. No cuenta que lo siguieron, no cuenta que se volvieron discípulos, no cuenta que hicieron lo mismo por otros. Yo me imagino que el que estaba cojo se juntaba con los cojos nomás porque en ese momento los enfermos eran discriminados y eran tratados como gente bajo maldición. Entonces no se juntaban con cualquiera de la vida, sino con los que estaban en su misma condición. Todos los desventurados, vamos a juntarnos, los que estamos cojos, vamos a juntarnos, los ciegos, vamos a juntarnos, si nadie nos quiere. Ahora, Jesús tiene un encuentro con Jesús, Jesús le devuelve la vista, le extiende las extremidades, los levanta del piso. Digo, ¿no se acordaron de sus amigos? Con los que ellos también estuvieron que nadie le va a dar bolilla. ¿No se acordaron de ir a ellos y decirle, Jesús, enseñame a hacer lo mismo que me hiciste por mí? Porque hay 20 ciegos en la otra cuadra que no vinieron conmigo. Y la verdad que también quiero que ellos reciban la vista. ¿Saben por qué no pasa eso? Porque eso es algo que te da el espíritu del Hijo, que es la compasión. El espíritu del Hijo, para que no entienda el lenguaje de la Biblia, el espíritu del Hijo se refiere a Jesús, al espíritu de Jesús en nosotros, al carácter de Cristo. Yo me pregunto, el paralítico del estanque, ¿no se acordó de todos los otros que estaban con él? Que también le contaba, che, no llegamos nunca al agua, ¿eh? ¿Cuándo nos va a tocar la buena suerte a nosotros? Y no se acordó de decir, hay 20 ahí rengos que no pueden llegar, los voy a tocar como Jesús hizo conmigo. Es que la gente no tiene esa reacción, sino tiene el espíritu del Hijo en ellos. Yo te digo, de todo lo que vos pasaste y Jesús te solucionó, ¿cuántas cosas podés enumerar? Que rápidamente te viene a la memoria que Jesús te solucionó. Sanidad, milagros, salvación. ¿Cuántas puede enumerar rápido? ¿Cuánto? Un número diga. ¿Cuántos se le viene a la cabeza? 3, 4, 5. ¿Quién da más? 10. Ahora te pregunto de todas esas veces. Sí, buenísimo el milagro que pasó, la fe, Jesús obró, buenísimo, glorioso Jesús, siempre Él siendo tan misericordioso. Pero nunca se te despertó el interés de hacer lo mismo por otros que están. Escuchá el término y el verbo, están como vos estabas.
Nunca se te despertó la compasión de decir, si a mí me pasó y todo lo que vos quieras decir no merecía y todo eso. ¿No se te despierta y decir, quiero que a ellos les pase lo mismo que a mí? Así tuvieras un solo testimonio de salvación, decís, yo sé lo que es una vida sin Jesús. Sé lo que es vivir una vida sin Cristo. ¿No se te despierta la compasión de decir, yo quiero que los que tienen una vida sin Jesús, sin este Señor y Salvador que yo tengo y conozco, también lo tengan? Y si no, la única manera que no te pase es que el Espíritu del Hijo no habita en tu corazón. Porque Jesús nunca hace algo solamente en tu situación. Jesús tiene una mente que va más allá de lo que yo paso o siento. Jesús está pensando, sí hago algo en vos porque sos mi hijo, te amo, tenés fe y todo eso, pero yo estoy pensando en algo más que en vos solamente. Yo estoy pensando en el alcance y en el efecto que va a tener esto en tu alrededor cuando se te despierta la pasión por hacer lo mismo. Porque en el mundo espiritual lo que Jesús solucionó en tu vida, eso queda como un crédito a tu favor, que podés hacer uso. Vos te podés parar legalmente en el espíritu delante de un enfermo, de lo que vos estuviste y tenés el testimonio que Jesús te sanó. Vos te podés parar con la legalidad. Ya no es solo la teoría de que por la llaga fuimos sanados. Vos tenés la palabra escrita, pero tenés el testimonio de vida, que por su llaga somos sanados. Ahora vos te parás delante de ese, con la misma enfermedad, y le decís, por las llagas de Cristo fuimos curados. Y le decís, ¿vos creés en esto? Si Él te dice que sí, con un sí sincero, automáticamente el crédito espiritual que está en tu vida por lo que pasaste y Jesús hizo la obra, le pasa a Él. Por eso la gente te mete mil excusas por no orar, porque siempre la excusa principal es, ¿y si no pasa? Yo te pregunto, ¿en vos pasó? Sí, listo. No tienes que preguntar si no va a pasar. Porque eso se vuelve un crédito personal en tu vida. Es un crédito espiritual. Es una marca imborrable. Pero ¿qué pasa? Que no tengo las ganas, ni el deseo, y ni el interés de hacer lo mismo por otros. Vos me podés decir, pastor, yo pasé y di testimonio, está buenísimo. ¿Sí? Todos hacemos eso. Pastor, yo le di gracias y fue mi gracias más sincero. Dios lo recibió y se agradeció por tu acción de gracia. Pero Dios piensa mucho más que eso. Dios dice, lo que yo hice en vos no solamente fue para darte una nueva oportunidad, lo hice para que vos hagas lo mismo. Cuando Pablo escribe las cartas a los discípulos de la iglesia, les consuela con lo siguiente: lo que ustedes están sufriendo, otros hermanos en el mundo también lo están sufriendo. ¿Y saben por qué pasa eso? Le dijo el apóstol: para que todos seamos consolados por el mismo Dios. Ahora yo te pregunto, ¿cómo el que está en otro lugar puede consolarse con el mismo Dios que me consuela acá? Cuando yo me lo encuentro y yo hago lo mismo que Dios hizo por mí. Y el Dios que me consoló a mí, a ese si cree, también lo consuela. Ahí el apóstol nos hizo entender, miren, lo que estamos padeciendo lo sufrimos en el cuerpo, pero la manifestación que Dios hace en nosotros es para hacerlo por otros que también están sufriendo en otras partes del mundo. Es para que tengas un crédito espiritual de pararte y decirle a ese que hoy no conoce esa faceta de Dios, Dios puede hacer esto. Y no hay que hacer demasiado, solamente es preguntarle, ¿vos creés que Dios lo puede hacer? Si te dice que sí, no hay que esperar más nada. No hay que esperar un culto especial. Simplemente transferís lo mismo que te pasó a vos. Le decís, Padre, en el nombre de Jesús, lo mismo que hiciste en mí, Señor, hazlo en Él. Nada más. Nada más. Pero creo que a veces nos gusta tanto la espectacularidad
Queremos 2 o 3 revoltijos en el piso y cosas así. Es el ABC del Evangelio. Lo mismo que te hizo Dios a vos, hacele a los demás. Simplemente Dios te perdonó, bueno, perdona a los demás. Es el ABC del Evangelio. El Señor te compadeció, compadecete de los demás. El Señor te dio la mano, dale la mano a los demás. Es el ABC, es el reflejo de Cristo. Pero nosotros complicamos todo. Miren, yo para recibir de Dios, agradezco que Dios me dice, no busqué tus méritos para hacerlo. Le digo, gracias Señor, porque si no, nunca me lo vas a hacer. Pero yo para hacerlo por otro, busco sus méritos para hacerlo. Y veo si merece que yo lo trate así. Y busco algo a ver si merece. Si el Dios Todopoderoso no miró eso en vos, ¿por qué vos mirás eso en otro? Y saben que Dios se enoja con eso. ¿Se acuerdan de la parábola del deudor? Que el Señor le perdonó una deuda impagable y él fue por una deuda menor al otro a estrangularlo y meterlo. Dice que el Señor, ¿qué? Jesús, la parábola que contó de cómo es el Padre. Y él me está diciendo, el Padre se enoja cuando ve que como te trató a vos no tratás a los demás. Pero lo terrible es que te echa para atrás porque dice que al que le perdonó la deuda ahora se la quitó y se lo metió a la cárcel hasta que pague. O sea que hay gente que cuando no hace lo mismo por otro que Dios le hizo, le vuelve lo que Dios le hizo. Por eso hay gente que se vuelve enferma de lo mismo. Le vuelve a aparecer lo mismo en el cuerpo y no entiende. Dicen, pero si yo hace un año testifiqué que me sané del colon irritable. ¿Y cómo ahora otra vez estoy inflamado? Porque no tratás a los demás como Dios te trató. Y en el mundo espiritual se mueven eso. Hay gente que ignora mucho el mundo espiritual, pero en el mundo espiritual se mueven todos esos derechos. Y todo el tiempo Apocalipsis dice que hay alguien que está subiendo delante del trono de Dios pidiendo nuestras cabezas llamado diablo. Dice, y el acusador de nuestros hermanos que lo acusaban día y noche fue vencido, ¿por qué? Por la palabra y por la sangre y por el poder de la palabra del testimonio. Despierta, iglesia. La sangre de Jesús ya hizo algo, pero lo que lo acompaña es el testimonio de los que se beneficiaron de la sangre. Entonces el acusador es silenciado cuando yo hago lo mismo por otros de lo que Dios hizo por mí. Porque dice que todo el tiempo Él está reclamando mi cabeza, todo el tiempo quiere encontrar un derecho para tocarme, destruirme, enfermarme, tentarme, hacerme pecar. Y muchos durmiendo la siesta, pensando que no pasa nada. Cuando el diablo todos los días insistentemente está buscando delante de Dios pedir un derecho para tocarme. Y el mundo espiritual se mueve bajo el régimen del gobierno de Dios. Y muchas veces ve Dios que sus propios hijos están en falta. Y ven que al que trató con misericordia es el ser más inmisericordioso con otros. Es una persona criticona, quejosa, que habla mal de todo el mundo, a nadie perdona. Y el diablo dice, fulano, lo quiero. Y Dios no puede levantar una protección ahí. Tiene que permitir, porque es un derecho espiritual. Y quedan todos dado vuelta, así como cuando viene la ola del mar y los deja todos dado vuelta, así queda la gente dado vuelta y no entienden. Y quieren hacer de todo. Y ¿sabes cuál es el problema? No trataste a la gente como Dios te trató a vos. Vos levantaste una vara que ni siquiera Dios te la levantó a vos para tener una acción. Buscás en la gente mucho perfeccionamiento que Dios jamás encontró en vos y te ayudó igual. Quiero que a usted le quede esto. Todos los días Satanás pide mi cabeza. Y no importa si sos quien sos en la iglesia. Simplemente porque vos te identificaste con Jesús te odia. No importa qué haces en la iglesia. Simplemente por eso dice, a este lo quiero de vuelta en mi ejército. Otra vez, lo quiero otra vez drogadito, lo quiero otra vez borracho, lo quiero otra vez lascivo, lo quiero otra vez mentiroso. Y yo voy a reclamar porque yo lo quiero. Yo quiero para mi lado, cuanto más me llevo conmigo mejor. O sea, no es que ya se liberó, ya lo suelto, ¿no? Que yo lo quiero de vuelta.
y todos los días pidiendo. Pero cuando hay un hijo de Dios que con el espíritu del hijo siente lo mismo, dice, como Dios me trató, trato a este fulano. Como Dios me trató, trato a esta fulana. Satanás pide en mi cabeza, sí, pero el Padre ve testimonio. Entonces, ¿qué dice? Hay una sangre que te venció, pero hay un testimonio en él también, por lo tanto, es vencido. No se da por vencido él, hasta el día en que Jesús lo lance al lago de fuego y azufre. Pero por ese momento no puede tocarme. Pero el día en que yo por alguna razón me duermo en la palmera, me desconecto de Dios y empiezo a dejar de tratar a la gente como Dios me trata a mí, llegará un momento donde Él me va a pedir la cabeza y Dios va a decir, no hay testimonio. Esta vez tengo que entregarlo. Antes el Señor estuvo hablando a mi corazón, mensaje de arrepentimiento, mensaje de consagración, mensaje de volver al altar, mensaje de volver a hacer las cosas que dejaste de hacer, y yo haciéndome el tonto, haciéndome el duro, haciéndome el que no escucho, haciéndome el ofendido, levantando mi cabeza a fantasías que no existen. Oportunidad hubo. La trompeta sonó muchas veces, el sonido vino muchas veces, pero por causa de vivir una vida sin repetir lo mismo que Jesús me hace a mí, son estas las consecuencias. Por eso Pablo y los apóstoles eran fervientes en decir a la iglesia, oren todo el tiempo, vigilen, no se descuiden, manténganse arrepentidos, tengan buen trato entre ustedes, perdónense las ofensas, porque ellos entienden el mundo espiritual. Satanás no se da por vencido, toda la vida va a buscar un momento para destruirte. Y los momentos más vulnerables, hermano, es donde vos tenés que más fortalecerte, porque Satanás puede ser resistido por tiempo. Pero todos en un momento tenemos un día, un tiempo vulnerable. Emocional, económico, lo que sea, bajaste la guardia. Y Él tiene una bomba atómica de venganza preparada contra vos. Él está resentido, Él está con odio, Él te tiene unas ganas de devolverte las bofetadas que vos le diste en el mundo espiritual. Y cuando te ve que bajar los brazos y ves que no hay derecho espiritual para ampararte, dice, papito, sí, me acordaré de vos. Y son los momentos donde justamente ahí la paternidad hace su peso. Porque cuando el hijo está débil, es donde la fuerza del padre aparece. Pero ¿cuándo aparece la fuerza del padre? Cuando el hijo, aunque arrastrándose, permanece bajo la cobertura de su Padre. Jesús en el momento más alto de vulnerabilidad es la única, primera y única vez en que Él le dice a Dios, Dios. Y no le dice Padre. Y ese es el momento más vulnerable en la cruz, ya a punto de morir, Él dice, Elí, Elí, lama sabactani, que es Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero aunque sea arrastrándose, Él regresa, tiene un momento, dice, no es verdad esto, el Padre no me abandonó. Aunque Jesús lo que dijo fue algo escrito en los Salmos que testificaron que Él iba a decir eso. Pero Él dice al final, Padre, ya no dice Dios, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y fue el momento donde el diablo fue vencido en el nombre de Jesús. Por eso los momentos de vulnerabilidad tuya no es me hago el fuerte, me hago el que no pasa nada, me hago que todo sigue igual. Ay, si haces eso el diablo te va a tragar, pero como un pancito con manteca así te va a hacer. Es en tu debilidad justamente ponerte bajo la cobertura del Padre. Es que hay momentos de mostrar el poder y hay momentos en donde el poder se muestra para mí. No siempre puedo estar mostrando poder. Hay veces que no tengo el poder para mostrar en mi situación. Y necesito que el que es mi Padre muestre su poder sobre mí.
Usted está acá. Y Dios quiso así. Desde el día 1 en Génesis, cuando creó al hombre, en el día 6 en realidad. Él quiso tomar el mundo espiritual que no se veía, su imagen y semejanza, y hacerla visible en el hombre. Y ese diseño del Padre no cambió. Él tomó ahora su reino invisible que nadie lo veía y lo moldeó en la iglesia. Y lo invisible de Él se ve en las cosas visibles que nacen de Cristo. Por ejemplo, su paternidad se ve a través de ministros que Él levanta con paternidad. Porque no todo ministro es padre. Porque la paternidad es revelación. No todo el que es pastor es padre. Es pastor, es ministro, pero no todo pastor es padre. Eso de andar llamando padre a todo ministro, eso está muy equivocado. Porque eso primero es revelación y segundo es una habilitación de Dios a funcionar así. Entonces cuando Dios quiere moldear su paternidad, levanta un ministro con el corazón de la paternidad. Entonces cuando hablamos de ir a la cobertura de la paternidad de Dios, sí, es orar en la intimidad, está muy bien, pero también ir al pastor que actúa como un padre. Y no de serse el fuerte y esperar que por el discernimiento te digan, vos estuviste llorando a las 3 de la mañana, ah, sí, es verdad. Eso a mí me resulta, y discúlpeme, una ofensa a la paternidad. Mucha gente fantasea y cree que si Dios quiere hablarle, le adivine lo que hizo. No, Dios no es un brujo que anda adivinando. Dios dejó funciones para hacer. Yo prefiero, antes de pararme una administración y que el predicador me diga que yo lloré a las 3 de la mañana, ir a mi padre a la mañana y decirle estuve llorando a las 3 de la mañana por esto. No agarraron nada acá. Yo antes de esperar que un predicador me diga te vi llorando en el espíritu a las 3 de la mañana y yo desmayarme y nada más porque no me consuelo con eso, prefiero yo llamar a mi pastor y decirle hoy estuve llorando a las 3 de la mañana. No sé si usted entiende la diferencia. Está buenísimo si en la iglesia donde vos estás el pastor es más seco, indiferente, bueno, gloria a Dios que viene un predicador que por lo menos te habla de parte de Dios. Pero en esta iglesia no tienen pastor ustedes seco ni carente de amor. Entonces, en vez de esperar que el predicador o el profeta me adivine cómo estuve llorando, hola pastor, hoy lloré por esto. Y sencillamente el poder que Dios puso en ese pastor como un padre se desata a través del consejo. Y así te sanás, porque el que quiere sanarse busca sanarse. Ahora, el que quiere estar herido toda la vida también busca quedarse herido. Por eso es muy importante de dónde nacemos. Por esto, este jueves, el próximo, que son previas, yo le llamo previas, a entrar a los módulos del poder del reino, tenés que entender y pararte en estos fundamentos. El poder no es una emoción. Yo me rehúso a ser un predicador emocionalista, me rehúso a ver que la iglesia solamente se emociona. Yo quiero ver una iglesia transformada por el poder. Porque el poder no viene a emocionar, el poder viene a transformar, viene a deshacer una obra del diablo. Si yo era orgulloso, el poder viene a romper el orgullo en mí. Al orgulloso no me quedó nada. Cuando yo soy terco, el poder viene a romper la terquedad. No viene a tratarme la terquedad así con muchas sesiones, charlando, ¿no? Tu abuela, anda al psicólogo si quiere hacer eso. En Dios el poder aparece para romper eso. O sea, para destruir. Para que no quede ni raíz de eso. Mire, Isaías 11:1 dice, hoy se va a desatar el poder. Usted piensa que uno está jugando acá, ¿no? Isaías 11:1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. El título de este capítulo dice, el reinado justo del Mesías. Y está hablando de un nacimiento. Este árbol había sido aparentemente cortado, conmigo aparentemente cortado.
Pero hay gente que hace las cosas mal. Porque a este lo quisieron destruir porque le cortaban el tronco. Y el ignorante no sabía que si no arrancaba la raíz, vuelve a nacer. Así que este frustrado quiso evitar que el Mesías naciera. Pero rompió el tronco, pero quedó la raíz, quedó la esperanza. Y el profeta viene a decir, de este tronco aparentemente cortado, Dios va a hacer nacer vástagos. Y empieza a profetizar y habla de los 7 espíritus del Señor, que son los 7 módulos de este año. Del poder de Dios. Pero ¿qué pasa? Parecía cortado. El que no conoce de, ¿qué sería? Jardinería, no, agricultura, ¿qué sería? Poda, todo ahí metido eso. El que no conoce dice, chao, murió este. Vos no ves más el tronco, vos decís, no está más el árbol. En tu mente, en tu ignorancia. Pero la raíz estaba. Pero pasa que la raíz siempre está escondida, siempre está debajo de la tierra. El único que sabía que estaba ahí era Dios. Esto se refiere al linaje de David. El linaje de David, mamita, algunos buenos, otros malos. Algunos repitieron la historia de David y otros eran lo contrario de David. ¿Te pasó que vos decís, no entiendo cómo este tiene mi sangre? ¿Te pasó? De decir, no entiendo cómo comparto sangre con esta persona, pues somos el agua y el aceite. No entiendo cómo compartimos sangre. Bueno, hay descendientes de David que no se entiende cómo fueron parientes, porque fueron tan diferentes en el corazón. Uno tanto amor por Dios y otro tanto amor por el pecado. Entonces dijeron, no se va a cumplir lo que Dios le dijo a David. Mira la descendencia de David. Mira para dónde está yendo la descendencia de David. Mira los hijitos de David, dónde están terminando. Pero él le dice, Dios le hace hablar al profeta y dice, ustedes muchachos ven un árbol roto, ustedes ven un tronco cortado, pero yo sé que hay aún una simiente. Así que yo digo, de esto que parece cortado, voy a hacer nacer otra vez un árbol gigante. Y eso era Jesús mismo. Eso pasa cuando tenés el espíritu del Hijo. Te creen cortado. Pero los que no saben que yo pertenezco a una simiente que es imperecedera. A una simiente que tiene de nombre eterna. Que me podrán cortar 20 veces y las 20 veces me vuelvo a levantar. Me podrán cortar el tronco, la rama, pero 20 veces vuelvo a crecer y a dar fruto. Que sigan intentándolo, pero mientras yo siga siendo de la raíz, voy a volver a levantarme. Claro que sí. Eso también es poder. Es el poder del resurgimiento. Así que usted no se preocupe cuando viene un ladrón a querer tomar algo que le corresponda a usted. Si Dios te lo prometió, es imposible que te lo quite. Porque ellos se paran en árboles otoñales, muertos y secos. Pero yo estoy parado en la simiente eterna de Cristo. Y aunque intenten cortar lo que intenten cortar, yo vuelvo siempre a levantarme. Y yo te aseguro que vas a pasar por muchas temporadas en la vida donde te van a creer cortado y te van a volver a ver levantarte otra vez. Porque así es la simiente de Cristo. Hay un momento en la historia de los emperadores romanos donde estuvieron casi por lograr matar a todos los discípulos de Jesús, pero siempre Dios se guarda alguno. Y cuando dijeron, logramos, matamos a todos los discípulos, bien, este cristianismo desaparece, no van a más a hostigarnos con ese mensaje del único Dios, de repente se levanta uno, se levanta otro por allá. De repente los que están adentro mismos se empiezan a convertir y empiezan a ver multiplicado lo que ellos creían que habían cortado. Porque la simiente de Cristo nunca el diablo la va a lograr destruir. Jamás la va a lograr destruir. Dios va a volver a multiplicarse en sus hijos, siempre. Por eso hay una esperanza que nunca falla y es justamente eso. Y rápidamente te digo, es importante el nacimiento. Y rápidamente te explico esto.
Hay gente que nace de la raíz, como leímos del vástago, que nace de las raíces del árbol. Pero hay gente que nace de las ramas. Y esto me habló el Señor para esta primera enseñanza ya hace unas semanas. La diferencia donde nacen, me dijo. ¿En la raíz o en las ramas? Porque hay gente que nace de las ramas, pero hay gente que nace de las raíces. Y las funciones de ambas es lo que marca la diferencia. Y rápidamente no me voy a detener a que lo escriban porque si no se hace largo, pero se las voy a mencionar. Por ejemplo, la diferencia entre raíz y rama. Las raíces son el nacimiento original del árbol. Las ramas son la expansión del árbol. Después, si usted quiere estos puntos, yo se los paso. Las raíces afirman la vida útil del árbol. Las ramas pueden quitarle fuerza al árbol, por eso deben ser podadas. Estoy hablando de las diferencias entre las dos. Las raíces permanecen para siempre con el árbol. Las ramas pueden ser cortadas por no dar frutos. Las raíces, si son cortadas, también muere el árbol. Las ramas, si son cortadas, el árbol sigue viviendo. La diferencia es en su función. Entonces también la diferencia del que nace de la raíz y del que nace de las ramas. ¿Por qué razón? Primero te explico el nacimiento de los vástagos. Eso tiene que ver con la paternidad. Los vástagos son el nacimiento de una descendencia de la misma naturaleza que del árbol. Y el ejemplo de esto es el olivo. ¿Usted alguna vez vio árbol de olivo? ¿Sí? Pueden vivir más de 100 años. En Jerusalén hay algunos olivos que dicen que son de la época de Jesús. Porque el olivo tiene más o menos un tiempo de vida donde él fructifica hasta los 50 años de vida. A partir de los 50 años de vida, el olivo deja de dar aceitunas, pero ahora empieza a producir la mejor madera, la madera de olivo. Empieza a producir. Entonces muchos la usan para hacer diferentes cosas. Pero pasa algo con el olivo. Él tiene raíces, hay parte de las raíces del olivo que están en la superficie, ¿no? Están profundas, pero hay una parte que están por encima de la tierra. Y la rodean al olivo en los 360 grados. Y de esas raíces visibles es donde hay momentos en donde el árbol parece que murió y empiezan a reventarse las raíces y empiezan a nacer nuevos olivos. Y eso se los llama como los vástagos. Los vástagos son los hijos de ese árbol que nacen de la raíz. Escuche, los hijos de sus ramas, una vez que llegó el tiempo de 50 años, ya no aparecieron más en el árbol. Pero los hijos de sus raíces, aún después de muerto el árbol, siguieron apareciendo. Por eso es diferente el que nace de una raíz del que nace de una rama. ¿Está conmigo? Y estos vástagos nacen con dos propósitos. El primero es ensanchar al Padre. Porque estos vástagos que nacen de las ramas, de las raíces alrededor del árbol, empiezan a abrazar el tronco del Padre. Se enriedan en el tronco del Padre y el tronco del Padre se empieza a hacer más ancho. Y la anchura del tronco del Padre ya no es el Padre mismo, sino los hijos. Así que la anchura de este Padre, donde vos ves unos troncos gordotes, vos decís, ¡wow! ¡Qué clase de árbol! Es el Padre, los hijos que ensancharon al Padre. Así que el que nace de las ramas siempre ensancha a su Padre. El que nace de las raíces, siempre ensancha a su Padre. Trabaja a favor de su Padre. Porque Él utiliza su vitalidad, su vigor,
para extender al Padre. ¿Será que habrá vástagos en este ministerio? Oh, santa, unos dijeron la. Porque si van a ser de las ramas, puede ser cortado. Segundo propósito del vástago es que algunos de ellos, el cuidador del árbol, no deja que todos los vástagos se queden con el árbol, porque el árbol ya murió. Y lo que hacen es ensancharlo. Pero dice, yo quiero, porque este olivo es buenísimo. Sí, conmigo, buenísimo. Este olivo me da qué clase de aceituna, qué clase de aceite. Yo no quiero quedarme con la nostalgia de lo que fue este olivo. Así que voy a tomar algunos de sus raíces y los voy a trasplantar. Y se los lleva y trasplanta a un hijo, luego al otro hijo y luego al otro hijo. Y ahora de repente vos ves 5 olivos nuevos, jóvenes que están naciendo y son hijos de ese hombre, de ese padre. Hijos de ese árbol viejo, ahí hay 5 nuevos siendo olivos de la misma naturaleza. Por eso nunca jamás van a lograr destruir la simiente de Cristo. Porque hay momentos que el Padre dice, yo tomo a este hijo y me lo llevo para llevar la simiente de Cristo a tal lado y se lo lleva. Y lo planta en aquel lugar. Por eso, los ministros que se pelean por territorio, ¿qué son? La mafia de Al Capone, ¿qué son? Porque cuando vos tenés un territorio asignado, aunque te intenten cortar hasta los ministros amargados, vos seguís dando fruto. Hay ministros que se pelean por territorio, quién es el pastor de La Paloma, el pastor del Talar, el pastor del Pacheco. Si Dios no te dio el terreno, vas a trabajar en vano. Ahí sí que te van a cortar y ni se va a acordar ni tu abuela de que estaba vos ahí. Pero cuando vos estás plantado en la asignación de Cristo, siempre vas a tener vástagos que te ensanchen. Siempre, siempre. Te lo puedo asegurar. Entonces están los hijos, los vástagos que habla Isaías, que se quedan con el Padre y lo ensanchan. Son los hijos que se quedan en el ministerio con el pastor. Son los que trabajan con el pastor, trabajan la visión con el pastor, hacen las obras de evangelista para el pastor, traen las almas para que el pastor las ministre. Esos son los vástagos que se quedan con el Padre y ensanchan al Padre. Luego están los que Dios toma de la casa y los lleva a territorios para llevar la misma simiente. Por eso te repito otra vez, porque es una palabra profética, el nacimiento es importante. Donde vos naciste es importantísimo. No importa dónde me bautizo, no importa dónde me convierto, no importa dónde me congrego, somos todos iguales. Porque hay rama y hay raíces. Aleluya. En otras palabras, el que nace de las raíces, tome nota de esto, el que nace de las raíces siempre será igual que su padre. Siempre permanecerá en la misma simiente generación tras generación. El que nace de las raíces asegura una simiente continua y permanente. Ellos son la esperanza de gloria de Cristo Jesús para la humanidad. Porque esta es la clase de gente que Dios usa. Los que nacen de las raíces, los que nacen de lo mismo que Dios puso en el pastor. Los que nacen y son adiestrados en eso son los que pueden continuar con lo mismo. Cristian, ¿te imaginas vos haciendo milagros? Santo. Porque nunca dejan de ser y funcionar como Cristo. Y usted dirá, ¿y lo de las ramas? ¿Que no somos todos cristianos? Aleluya. Ahora te voy a explicar. Sí, está el sindicato de las ramas. No se me ofenda el sindicato de las ramas. Porque tal que dice, yo que soy rama, ¿qué pan como acá? Ahora te voy a decir qué pan comes. En cambio, lo de las ramas, ¿saben lo que les pasa? Tienen una utilidad necesaria. Son útiles en parte, pero su función es temporal, limitada y hasta torpe. Las ramas. Porque nacen de una expansión y no del original.
¿Qué significa eso? Se van sumando al ministerio por un movimiento del Espíritu. Por ejemplo, por evangelismo, por un avivamiento, por algo especial. Porque te invitaban a comer y te gustó y te quedaste. ¿Te gustó la música? ¿Te gustó cómo el pastor habla? Y te quedas por cosas que no son por la raíz, sino que son por cosas que es la misma expansión del ministerio. No sé si me entiende la diferencia. No te quedas por el origen del ministerio. No te quedas por el origen, la función y el propósito de la congregación. Te quedas por el movimiento del Espíritu. Dices, no, voy a ir porque ahí oran por milagro y la verdad que yo estoy bastante achacado, así que ven que me arreglen todo ahí. Que me devuelvan la vista, me arreglen la cadera, me arreglen la uña de los pies. Entonces voy ahí y me gusta, está copado eso, dice. Y por eso son temporales. Su función es temporal. Es torpe porque como no están fundamentados en la visión, son torpes, hacen cosas que nadie les pide y lo que hacen lo hacen mal. Predican algo descontextualizado. El pastor enseña sobre algo y ellos lo toman, lo exageran y predican, lo comparten mal y lo que dicen está mal porque el pastor no dijo eso. Y son personas torpes en su participación. Y son temporales porque toda rama que no da fruto, dice Jesús, es cortada. Jesús nunca dijo que corta la raíz de la vid. Dice que corta las ramas. ¿Está conmigo? ¿Va entendiendo la diferencia? Porque su fructificación depende del movimiento. El día en que el pastor dice, se acabó la campaña en oro por sanidad hasta el año que viene, no aparecen hasta el año que viene. ¿Por qué no se quedan ahí para participar de lo que Dios le dio al pastor? ¿Vamos a hacer algo? No, ni les interesa. El pastor dice, vamos a hacer escuela de Apocalipsis. Habla vos de Apocalipsis. Vamos a trabajar los varones en tal cosa. No, yo trabajo. Las damas, no, yo estoy en mi casa. No se conectan, no se comprometen y no lo hacen con alegría porque ellos se unieron por la expansión, pero no por la raíz. Porque el que nace de la raíz jamás está en conflicto con ese árbol. Jamás. En cambio el de las ramas sí. El de las ramas se le empaca y no le da más fruto al árbol. El de la rama por alguna razón se desconecta del árbol y solamente le quita fuerza. Le roba fuerza, le roba tiempo, le roba el gozo al pastor, la paciencia al pastor, a los líderes. El líder estaba rebosante y queda achicharrado al lado de esa gente, de toda la paciencia que le quitaron. Porque solamente son extractores, demandantes. No ofrecen nada, pero demandan todo. Todo quitan, todo lo que pueden quieren agarrar. Y un agricultor, el cuidador, dice, esto está mal, me está enfermando el árbol. Y la corta. Muerto el perro, se terminó la rabia, dijo. ¿O no es así? Y hay lugares que una vez que se fueron 2 o 3, bendito Dios, se llenó de 100 personas después. Hay lugares que cuando se fueron los 2 o 3 de siempre, vinieron 200 personas después. Entonces vos decís, es mejor matar al perro rabioso que dejar que la rabia me la aguante toda la vida. ¿Así o no es así? Por eso hay ramas que dejan de dar frutos, porque su fuente nunca fue la raíz, sino las ramas. Juan 15, 2 y verso 6 para terminar. Juan capítulo 15, verso 2 y 6. Dice, palabras de Jesús, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Determinante. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Se acabó la historia. Dice, mira, mientras me dé fruto está todo bien. Todo nice, estamos juntos. El día en que me empecé a quitar fuerza te corto. Y hay un destino de fuego. Por eso es muy importante dónde naces, dónde está fundamentada tu fe, por qué te agregaste a una congregación, qué te atrajo a la congregación.
Esas son preguntas que tenés que hacerte. Vos no podés pasar por alto esas preguntas. No puedes decir, no importa, yo me siento bien ahí, me siento. Porque si vos sos de la rama, que a vos solamente te agregaste a esta congregación o a la que sea, por estas cosas y no por el origen, te vas a encontrar con estos cortes bruscos. Yo conozco una persona que no le queda más denominación cristiana donde congregarse. Pasó por la pentecostal, por la misionera, no sé si la bautista, la apostólica, la mesiánica, y de todas la echaron. Así que no es la doctrina, no es el pastor, no es la iglesia. Es cuando vos te añadís, no por origen. Vos te añadís porque te gusta lo que hacen. Te gustan los panderos, te gusta que dancen. Y vos decís, ¿por qué venía acá? No, porque danzan ahí. Y decís, ay, Dios mío. Te vas a ser cortado porque hay momentos que algo no te va a gustar de esta congregación y vas a ser cortado. Y andan por la vida deambulando y dando vueltas por toda congregación que puedan. Y si se quedan en una, nunca dan fruto en ese lugar. Porque es importante dónde estás conectado. Hay gente que vuelve a vivir y tiene alegría en la congregación cuando esa congregación celebra aniversario, ¿no? O cadenas porque hay comida. Son los únicos momentos del año que lo ves feliz. Después todos los otros momentos del año de escuela, de edificación, vos lo ves con cara larga, achicharrado, molesto, con sueño. Vos decís, qué lástima que están y no están. Qué lástima que están y ni saben dónde están. Qué lástima que están y no saben ni para qué están. A mi persona particular, a mí me aburre estar así. Yo quiero estar en un lugar porque sé para qué estoy, qué puedo hacer y qué voy a lograr. Si no, no pierdo tiempo. Las ramas pueden fallar. Pueden volverse en contra del árbol. Por eso tienen un destino de fuego por desobediencia. ¿Se acuerdan que allá hablaba de la obediencia y la desobediencia? Los únicos desobedientes son los que nacen de las ramas. No están conectados a la raíz, no conocen el árbol. Dios mío. Porque el que nace de la raíz nunca funciona en contra del árbol, sino que es de la misma naturaleza, lo honra, le obedece, lo ensancha, continúa su simiente y permanece para siempre con el Padre. Esas personas que son de la raíz, que es Cristo en su naturaleza, poder y dominio, son los que van a llevar el evangelio del reino a todas las personas y van a heredar la salvación. Yo esto lo aprendí desde pequeñito en la fe, que no todos los que están se salvan, no todos los que están son, no todos los que están permanecen y todos los que están son gente leal a donde están. Eso lo aprendí desde pequeño en la fe, solamente mirando, a veces parando la oreja. ¿De verdad? Una vez en una escuela, cuando el apóstol hacía los días sábados, se cortaba en un break y entonces todos iban al material. En la época donde todo quería el material, CD y toda esa onda. Estaban por allá a la mesa. Yo estaba parado, había tanta gente. Que había una mujer que venía a esta iglesia en ese tiempo. Chumeando con un profeta que vino. Pasándose los teléfonos. Invitándose a cosas. Sin pedirle permiso a su pastor. Y yo me paré ahí escuchando. Ni me vi, no sé si Dios me escondió, porque estaban delante mío, ni cuenta se dieron que yo estaba parado ahí. Dice, la hermana que venía a este lugar, pasándose el número con ese profeta que era bastante tiro al aire, invitándose a actividades, y esa persona nunca le pidió permiso a nuestro pastor. Y yo fui a preguntarle al pastor si esa persona le avisó. No, bueno, esta persona se estaba pasando los números. Cuando el pastor la agarra a esta persona y al profeta ese, a la boquita del profeta. No voy a repetir la palabra, pero usó una palabra vulgar argentina. Mira el profeta, el santo de Israel,
que la estaba invitando a la actividad extra sobre atmosférica y no sé, hasta los ángeles de Gabriel y Miguel iban a estar ahí. Y a veces la gente cuando nace de la rama y no de la raíz, así se comporta. Teníamos otro, que pastor que venía, pastor que le mandaba la solicitud al Facebook y le chumeaba todo el Facebook y quería congraciar con ese pastor. Hay gente que se fantasea que hay pastores que lo van a llevar a viajar por las naciones con ellos. Pero yo creo que hay gente que se fantasea, que se piensa que porque si son amables ese pastor que viaja los va a subir al avión con ellos y los va a llevar. Ni a la esposa llevan, la van a llevar a él. Esa persona se enojó con uno de los tantos ministros que él agregó, fantaseándose, que un día que ese ministro vino a predicar y se estaba retirando, este hombre, descarado como era, lo paró en la puerta y le hizo un reclamo por lo que él le pidió y este ministro no le dio. Vos ves que hay gente que cuando nace de las ramas, tienen esas actitudes. Están siempre enfocados a lo de afuera y nunca enfocados a lo de adentro. Porque si ese hombre como era que era insistente con los ministros, él quería subirse a todo caballo para viajar. Hubiera sido así con nuestro pastor, discipulándose así con nuestro pastor y aprendiendo a hablar de otro pastor, hubiera sido tremendo ministro. Pero cuando vos no nacés de la raíz, vos te importa 3 pepinos el pastor de la iglesia. Vos te importa qué le puedes quitar a ese pastor y subirte al glamour evangélico de los predicadores de las naciones. Otros, a ver qué beneficio saca con algún hermano o con algún ministro. Y vos a veces la gente, vos los ves y decís, la verdad que ni entiendo qué están haciendo acá. Porque esa mentalidad de iglesia, que yo me siento, me gusta la palabra, mira, mi casa es una mentalidad obsoleta, porque la iglesia jamás fue así. Los discípulos se levantaban de cada vez que se reunían y salían a practicar lo que le acababan de enseñar. No era, me gustó, me voy, vivo como quiero, vuelvo a la próxima reunión. Esa mentalidad es obsoleta y religiosa. Pero ¿qué puedo esperar del que se sumó a una congregación por la comida, por la música, por la danza o porque el pastor es simpático? ¿Qué puedo esperar del que se agregó a la congregación porque vive a cuadras o le queda cerca o justo trabaja acá, entonces viene y después se va a la casa? ¿De qué puedo esperar de alguien que cuando le pregunta el por qué estás, sus respuestas son cualquier cosa menos estoy para servir? O peor, el silencio incómodo. ¿Por qué estás? ¿Cómo? Ese cómo para ver qué digo, qué me invento. A mí si me preguntan, ¿por qué está acá usted en este ministerio? Porque Dios me asignó este lugar. Punto. Sencillamente. Ni porque soy pastor, ni porque predico, porque eso vino después. Porque Dios me asignó. Punto. ¿Quieren que pregunte por qué está usted acá? No me quiero amargar. Ahora, pastora, yo sé por qué está acá. Yo sé que ella tiene una respuesta firme, constante, concisa. Pero a otra prefiero no. A los que están del otro lado, ¿por qué están donde están? ¿Para qué están ahí? ¿Qué están haciendo ahí? No podés estar 10 años sin hacer nada. Vos tenés que analizarte por qué estás en ese lugar. Porque esta casa tiene poder. Y el poder de esta casa no solamente yo lo vi en las reuniones. Yo lo he visto repartido en otros lugares y con gente de esta casa que se animó a hacer lo mismo. Yo por eso me alegro cuando escucho a un hermano que alguien lo tomará como común y corriente, que te cuenta que se animó a orar por un enfermo y se sanó. Digo, qué bueno, porque vos sos de la raíz entonces, porque vos estás haciendo lo mismo que ves que hacemos acá. Ahora, cuando yo veo, no quiero ser malo, que el que parece que está acá, te agarra y te dice, pastor, fulano está enfermo, ore por él, yo lo miro y le digo, ¿y vos nunca nos viste orar por la gente?
¿No puedes hacer lo mismo? Porque muchos creen que evangelizan porque traen un papel anotado. Pastor, ore por mi tío que está en la cama, se está muriendo. ¿Y qué hiciste vos que estuviste 1 hora parado al lado de tu tío? Que mínimamente amor familiar debes tener por tu tío. ¿Cómo no te acordaste de lo mismo que hacemos acá? Y si vos sentís, ay, no me siento preparado, ¿por qué no? Que a veces usás el celular para estupideces. ¿Por qué no agarraste el WhatsApp y dijiste, papá, me habilita, me da una oración para orar por mi tío que se está muriendo, para yo orar, a ver si Dios hace el milagro? Yo sé que ahora a partir del jueves que viene nadie trae papel, porque siempre está el que nace de la rama, el que nace de la rama es como el avestruz, cada vez que lo descubren esconde la cabeza. El que de la rama cada vez que siente que lo descubrieron se va al extremo. Pero el que de la raíz dice, pastor, yo le traigo los que no conozco, pero a los que conozco yo voy a orar. Ese es equilibrio. El que de la raíz dice, pastor, hay gente que yo no conozco, la verdad, así que me dijeron y me dijeron. Los traigo, buenísimo. Pero a los que yo conozco, pastor, a los que yo tengo contacto, yo voy a orar. Y se los voy a traer sanos. Ah, que me encantaría que alguien venga y diga, pastor, ¿sabe qué? Le voy a traer 10 personas sanas este año. Porque vi tanto a nuestro apóstol, a la pastora, a los ministros orar por enfermos. Yo mismo estaba enfermo y me oraron y me sané. Que voy a hacer lo mismo. Voy a orar por los enfermos de mi casa. Antes de darle el Tevic, le voy a poner la mano y decir, Señor, despegale los mocos de la frente. Y de paso, le das un cachetazo en la frente. Para que se le despegue, antes de traerle el Vic y la vallaspirina. A mi esposa, yo le dije a ella el año pasado, vos tenés que dar tanta gracia con quien te casaste, le dije. Porque más de una vez, hasta dormido, te puse la mano, vos quejándote y te sanaste. Acá no se alegró nadie. Se ve que el marido de usted le toca nada más para, no sé para qué la toca. Ya la escuchaba quejándose. ¿Qué te pasa? No sé qué. Dormido, sueño, calor, frío. Señor, no sé lo que estás sintiendo, no sé qué es, Señor, pero sanala. En el nombre de Jesús. De la mañana ahí, no, sí, después que me oraste sentí un calor. Estaba con un problema de un pulmón, ¿no? Que supuestamente iban a hacer un tratamiento, a ver si era asma. ¿Qué asma? Le dije yo. Nunca tuviste asma vos. Entonces ella empezó a hacer el tratamiento por obediencia. Pero un día a los jóvenes ella sintió un fuego en ese pulmón. Yo le dije, andá, chequeate. Porque si hay fuego, no vino el fuego a saludarte, vino a sanar. Entonces ella después de eso se hizo otra vez el tratamiento y le hacía mal. Sentía que le daba taquicardia, ¿no? Como que él se aceleraba. Yo le dije, cortá el tratamiento, vos estás sana, le dije. Porque esa reacción de tu cuerpo, porque no necesitas meterte eso. Ahora, cuando vaya a chequearse, estoy seguro que se sanó. Pero yo te pregunto, ¿Dios me responde a mí porque soy pastor? ¿O soy el pastor de jóvenes? ¿O responde porque lo mismo que Él hizo a mí, yo se lo quiero hacer a otra persona? Y yo le digo a los maridos, si no te nace orar por la mujer de tu pacto, estás en el horno. Si no tenés amor por la mujer que duerme al lado tuyo, no tenés amor ni por vos mismo. Si no tenés amor por orar a tu hijo que está vomitando, y encima lo retás porque te vomitó la ojota, y te preocupa más la ojota, o la zapatilla, o el botín de fútbol, antes de que tu hijo se recomponga, porque si es morocho quedó blanco como los Simpsons, y vos más preocupado de que te vomitó la cama y el acolchado de tigre. Podés la mano, sí Señor, en el nombre de Jesús, lo que se tragó, lo que comió, lo que se metió. Si tu primera reacción es que te vomitó la alfombra, ¿cuántas veces vomitaste el piso de la iglesia? Te dije, bueno. ¿Y qué vomitaba alguno? Alguno era extraterrestre, la vomitada era flúor. ¿Qué
¿Qué le salió de adentro? ¿Un alienígena le salió de adentro? ¿O comió comida radioactiva? No sé qué le salió. Un día en la oscuridad yo vi brillar un vómito, así que a mí no me la cuenten, estaba todo oscuro, una vigilia de jóvenes, vi un vómito naranja flúor. Así que no sé qué era algún alienígena, no sé qué salió ahí adentro. Algo estaba. Se ve que la que limpiaron vieron arroz, no sé. Yo ministro, no limpio, yo me voy. Pero repentinamente, pastor, un día exhortamos a los vómitos. Dijimos, analícense por qué vomitan. ¿Nadie más vomitó? Se sanaron, ahora los demonios saldrán por otro lado, pero no vomitan más. ¿Por qué no vomitan más? Yo no quiero creer que algún que otro forzaba el vómito para solamente sentirse libre. Porque viste que los vómitos como la risa, cuando uno vomita empiezan con la arcada a todo el mundo. Yo te pregunto, ¿dónde está tu nacimiento? ¿Ah? Y si no está en la raíz, tendría que estar. Tendrías que decir, yo quiero nacer, pero de la raíz de este ministerio, porque la verdad, yo sentado acá, viendo que me oren cuando me siento mal y no haciendo nada, la verdad no quiero. Yo quiero moverme en lo mismo que veo al ministerio moverse. Yo este año que es el poder del reino, yo quiero ver el poder de Dios. Yo quiero ver el dunamis, yo quiero ver esa dinamita espiritual destruyendo las obras que el diablo quiere levantar sobre mí. ¿Vos querés eso? Tenés que ser despertado en el espíritu del Hijo. Y eso es lo que Dios me dirigió esta tarde. Digo, Señor, puse a orar y digo, Señor, cosa que yo veo en la iglesia, cosa que yo discierno en la iglesia, le digo a Dios, esto, lo otro, Señor, me puse a orar, hasta a mí me quiso dar un sueño. De repente estaba orando y me sentí que me cabeceé así. Dije, opa, dije yo, ¿qué pasó? Que empecé a orar y dije, Señor, todo demonio, todo principado que está trabajando, trayendo sueño, letargo, oposición. Y cuando empecé a orar, Dios me habló y me dijo, el espíritu del Hijo tiene que ser despertado. Porque me dijo, es el espíritu del Hijo el que deshace las obras del diablo. Y los que son del espíritu del Hijo no nacen de las ramas, nacen de la raíz, nacen de la simiente de Jesucristo. Nacen de un verdadero arrepentimiento, de un verdadero bautismo, entonces el Espíritu Santo viene sobre ellos. Algunos hasta tendrían que rever por qué se bautizaron cuando se bautizaron. Porque algunos fue solamente un chapuzón al agua. Porque el bautismo, cuando lo haces arrepentido de verdad, queriendo cambiar de vida, tiene un efecto espiritual. Yo me bauticé en diciembre de 2014, la primera reunión del siguiente año, no habrán pasado casi 3 semanas, 2 semanas, el Espíritu Santo me bautizó. Adorando a Dios, cantando New Wayne. Me acuerdo que nadie se lo esperaba, porque los que eran ungieres en ese momento ni sabían de dónde agarrarme, porque estábamos todos adorando sublimemente y yo empecé a desatar unas lenguas, los gritos. El fuego de Dios cayó sobre mí. Entonces vos tenés que analizarte. ¿Qué pasó? Yo me bauticé. ¿Y qué pasó? ¿Cambié? ¿Hubo algo en mi corazón? ¿Un giro en mi corazón? No quiero pecar más, no quiero hacer más esto. Quiero consagrarme, quiero de Dios, quiero aprender de Dios. Al año y medio después yo estaba predicando. Ay, ¿por qué tan rápido, pastor? No fue mi tiempo. Son los pasos por un verdadero arrepentimiento. Y yo te dije el año pasado, pero algunos se olvidan lo que uno le habla. Dios sabe lo que está escondido adentro. No le niegues a Dios lo que Dios sabe que hay dentro. Porque Dios sabe en algunos de ustedes que hay un predicador, Dios sabe en algunos de ustedes que hay servidores, Dios sabe muchas cosas, pero no puede Dios sacarlo a la luz si no hay un verdadero arrepentimiento, un cambio de vida real, donde su espíritu ya no sea contristado por el pecado una y otra vez practicado con deseo, sino que su espíritu esté honrado
por ese corazón que se arrepiente, que busca, que ama a Dios, que lee la palabra, que busca consejos de sus pastores, que no anda escondiendo como el gato la mugre bajo la alfombra, sino que va, confiesa su falla, busca restaurarse, no se hace el fuerte, si está débil, busca fortalecerse en Dios. El Espíritu Santo está para eso. Y mucho más. Pero esos impulsos los tengo cuando soy de las raíces. Las charlas que yo he tenido como mi pastor, nadie las sabe. Quizá el anciano Miguel, que es el encargado de las entrevistas, dice, che, el pastor Brian nunca me pidió una entrevista para hablar con el pastor. Pero él no sabe las conversaciones que yo he tenido con mi pastor. Y aprovechando que vive en mi casa, ¿verdad? Porque es mi papá. Pero las conversaciones, los consejos, las cosas que yo he logrado y he salido de un estancamiento fue cuando hablé con él. Fue cuando me dio un consejo, fue cuando me reprendió. Aún miren, yo estoy en un proceso de sanación en mi cuerpo y estoy en una disciplina de ayuno intermitente. No solamente para bajar de peso, sino para sanar el cuerpo. Porque yo tenía el hígado graso, el colesterol alto, con 30 años, así estaba. Y yo era antimédico, yo no, que no quiero el médico, no me gusta, análisis de sangre, orina, ay. Y mi papá el año pasado me dice, cuando yo voy a la nutricionista en enero te voy a sacar un turno. Yo le dije, no, le dije. Pues yo me reí ayer. No, le dije primero, no voy a ir. Y mi papá como un padre responsable se enoja conmigo. ¿Está bien que se enoja conmigo? Se enojó. Y yo me di cuenta que mi papá está enojado conmigo. Porque me responde seco. Sí, no, bueno. Entonces después así reflexiono y le digo, pa, le digo, voy a ir al médico. Y ahí él otra vez dice, bueno hijo, bien, me alegro. Y eso ahí me hizo cambiar la cabeza y entonces dije, voy a cuidarme. Yo no puedo estar con 30 años tomando pastillas para el colesterol. Entonces, pero ¿por qué no venía el cambio? Yo me ponía la mano, Señor, sana el hígado, Señor, sana el hígado. Limpiame el hígado, Señor, limpiame. Y Dios no hacía nada, ni fuego, ni una chispita. Porque hay cosas que Dios dice, yo no voy a hacer cosas cuando estás en desobediencia. Cuando yo reflexiono, por eso yo le dije, los arrepentimientos vienen de la reflexión, no vienen de la emoción, no, vienen de la reflexión honesta. Yo reflexioné. Dije, de verdad, dije, yo me tengo que cuidar, tengo 31, bueno, me olvidé el 31. 31 años, digo, no puedo estar tomando pastillas de colesterol todas las noches antes de dormir. Con 31 años, ¿qué hago a los 50? Voy a tener un pastillero al lado mío, predicando de poder, imagínense. Y reflexioné, me arrepentí, le dije a mi papá me felicitó, me hice los análisis, pero eso me hizo buscar y empecé a ver muchos videos. Mi esposa a veces me dice, ¿qué estás mirando? Estoy viendo en el celular. Digo, estoy viendo a un médico de la salud, le digo. No, sí, el Biden es otro. El de la genética, no me acuerdo cómo se llama. Doctor, uno que murió, un puertorriqueño. Doctor Suárez, creo que. No, otro. Suárez creo que se llama. Y él hablaba de cómo hacer, entonces ahí encuentro el ayuno intermitente y me puse a escuchar y dije, yo voy a hacer esto. Y ya hace una semana que estoy con un pequeño permitido en el medio, pero bueno, tuve que hacerlo. Y bajé 3 kilos. No, pero fuera de eso, no los 3 kilos que bajé. Es que yo ya no siento las puntadas que sentía en el hígado. Yo estaba trabajando o estaba acostado o lo que sea y a mí el hígado me hacían puntada como calambre. Y de repente acá pasaba acá. Y yo dije, no, va a ser el páncreas también, dije. Ahora va a estar todo explotado dentro mío. A veces se me subía la taquicardia, a veces sentía que el corazón me punzaba. Y yo dije, no tendré la arteria tapada, estaba yo. Y todo eso, aunque parece exagerado, me llevó a una reflexión y a un arrepentimiento. De decir, mi cuerpo tengo que cuidarlo. Entonces, ¿qué pasó? Ahora las puntadas no están, los calambres no están. Yo me toco, yo tenía una cabeza de enano acá, al lado del hígado. Estaba inflamado así. Y ahora yo me toco porque el hígado se vuelve grasoso, se inflama, ¿verdad? Dicen que hasta llegás a tener un doble de hígado el tamaño. Podés de ir ahí
ir a enfermedades hasta llegar a la cirrosis del hígado para morir directamente. Y yo dije, con 31 años yo no voy a estar así, por cabezón, por terco. Y es verdad, sacando las harinas blancas de mi hermano, el cuerpo se sana. Así que todos los harineros empiezan a sacarse porque se están comiendo veneno. Yo se lo digo. Hay que comer más integral. Bueno, no me hace el doctor Biden acá, pero la señal fue que estas cosas que yo sentía, me costaba ir al baño. Yo estaba así. Y no pasaba nada. Salía más dolorido de lo que salió. A la mañana yo tenía que ir al baño y los 10 minutos, voy a decir, ¿para qué estuve acá perdiendo el tiempo? Pero todo por mi desorden alimenticio. No tomaba agua pero ni por casualidad. Y empecé a tomar agua. Un vasito que Trini me regaló, anda conmigo para todos lados. Tomo agua, todo el día tomando agua. Ahora voy al baño y Señor, de gloria a Dios, la gloria. Pero todo ¿por qué? Por una reflexión. Pero por un padre que me puso. Porque si vos buscas un papá que, hijito, bueno, hijito, no cambias nunca vas a cambiar. Cuando es un papá que te hace sentir que está enojado, vos decís, tienes razón, reflexionar, te cambia la vida. Te cambia la vida. ¿Sí? Te cambia la vida. Y eso te pasa cuando sos hijo. Porque cuando vos sos hijo, no te enojás con tu papá. ¿Quién se hace? ¿Quién se cree? Bla, bla, bla. Decís, tienes razón, te hace reflexionar. Decís, mi papá se preocupó, se tomó la tarea de sacarme turno, estuvo preguntando por mi salud, le interesa que esté sano, se preocupa porque si estoy enfermo, porque me duele el hígado. Y yo encima me enojo por esa preocupación. Cuando tu pastor te pregunta por qué no viniste, encima te vas a enojar que ni tu tía te escribe, te enojas porque tu pastor te está preguntando qué te pasó. Vos mirás el WhatsApp y vos mismo te escribís para que te dé un mensaje. Y te enojas cuando llega el mensaje del pastor o del anciano, a ver qué te pasó, cómo estás, necesitas algo. Pero eso sabe cuando pasa cuando el espíritu del hijo está despierto. No tengo el tiempo para hablarlo hoy, obviamente. Pero el espíritu del hijo es mucho más que solamente decir aleluya, amén y hacerse orar. El espíritu del hijo es un amor exagerado por su papá. Jesús fue a la cruz por amor a nosotros, pero sobre todo por amor al Padre. El espíritu del hijo te hace amar tanto la paternidad de Dios y al Padre que nunca se te ocurre irle por la espalda y traicionarlo. Por eso la Biblia es tan tajante, dice, ay del hijo que se levanta contra su padre, porque acarrea maldiciones. Nunca un hijo va a pensar maldecir a su papá. Lamentablemente hay gente que cruzó esa línea, yo lo he visto con padres biológicos y hoy en día vive una vida de maldición, no se pueden levantar de esa maldición, ni siquiera los hijos de sangre lo quieren ver y ni tienen amor por él porque él fue así con sus padres. Este hombre lamentablemente le levantó las manos a su papá. ¿Y saben cómo le dolió el corazón cuando el padre murió? No había consuelo. Y en el mundo espiritual es igual. El que se atreve a levantarse contra la paternidad que Dios establece es terrible. Es terrible la maldición que acarrea. Pero maldición de verdad, no se pueden levantar con nada. Con nada se pueden levantar. Anímicamente muertos, emocionalmente muertos, ya no tienen amor, frío, viven porque respiran nomás. Yo imagino que algo así habrá sido la maldición de Caín. Vivió porque respiraba, pero no sentía nada en su corazón. Nada, se lo alegraba, nada, estaba vacío. Pero usted puede cambiar eso. Usted no quiere vivir así, ¿verdad? El espíritu del hijo, aún con lo que tiene, se goza con su padre. Es agradecido con su padre. Una de las cosas señales para mí mismo de que Dios me cambió el corazón fue cuando yo vi cómo era mi relación con mis padres. Porque yo en el pecado era muy orgulloso y era una persona totalmente solitaria, cero empática, frío.
egoísta, solamente me interesaba lo que a mí me gustaba y nada más. Yo usaba a la gente, una vez que lograba sacar a la gente lo que yo quería, no importaba qué día ni qué haga, yo era una persona calculadora, frío, usted ni sabe el nene que yo era. Pero cuando Dios me gira el corazón, me lo da vuelta, yo me volví tan sensible dentro del corazón. Y me di cuenta cuando vi la relación con mi papá. Eso a mí, ahí yo me di cuenta que mi corazón era otro. ¿Vos tenés alguna señal donde te das cuenta que tu corazón es otro? La mayor señal que tu corazón es otro es el amor. La misericordia y la compasión por otros, pero sobre todo por tu familia. ¿Querés? Porque el poder no solamente es sanar y echar fuera demonios y sanarte de enfermedades, que está buenísimo. Hay un poder que llama ese resurgimiento. Creían que estaba cortado. Y si no fuera de la simiente de Jesús, sí, al cortarme ya muero, no hay más nada. Pero al ser de la simiente de Jesús, me puedo volver a levantar. Y créame que en estos más de 10 años, 11 años van a ser en mayo de que estoy con el Señor, no siempre mi camino fue hacia arriba. No siempre fui un hombre que fui progresando todo el tiempo. Hay momentos donde me caí, me golpeé fuerte. Hay momentos donde fui débil, hay momentos donde me sentí tentado, hay momentos donde fallé. Pero ahí es donde la fuerza de la paternidad me levantó. Cuando yo me quería autocondenar ya por las fallas, fue donde la paternidad me levantó. Porque cuando Dios ya ve que estás arrepentido, Dios no quiere un show de que te automartirices en el suelo. Y te dice, ya está, ya vi que estás arrepentido. Ahora es época de levantarte otra vez. Pero ¿cuándo empieza todo? Cuando confesás tus pecados y te apartás de Él. La verdadera señal que estás arrepentido es cuando ya no volvés donde pecaste. Si es con gente, la sacás de las redes, las bloqueás, cambias de número. Te quedás un tiempo sin redes para sanarte, desintoxicarte. Si es con la plata, ponés que alguien mal la administre. Vos buscás hacer algo que demuestre yo me aparto de este pecado. Me separo de este pecado. Pero solo el Espíritu del Hijo lo puede hacer. Ese es el primer poder que te ministro. Porque si el Hijo te libera, verdaderamente sos libre. Y lo que están viendo, si el Hijo te libera, sos verdaderamente libre. Hacete estas preguntas. ¿Por qué estoy donde estoy? ¿Qué hago donde estoy? ¿Y para qué estoy? Y si la respuesta tiene respuestas fundamentales, estás en las raíces. Y si tiene respuestas superficiales, tenés que buscar nacer de las raíces. Porque si no vas a ser alguien temporal que va a pasar sin pena y sin gloria. Pero Cristo no te llamó a pasar sin pena y sin gloria. Cristo te llamó para mostrar su gloria a toda la gente. Así que te invito a que si no naciste de las raíces, te arrepientas para poder nacer de ella. Dios te bendiga. De la gloria a Jesús.